El tema de hoy, bueno, los temas, porque son dos los que vamos a ver hoy. Uno es la varianza. Entonces, ¿qué es la varianza? La varianza es una medida de dispersión que se utiliza para representar qué tanto varía o varían los valores entre sí de un conjunto de datos, qué tanto tiene cierta varianza entre uno y otro. Dice, para representar la variabilidad de un conjunto de datos respecto de la media aritmética de lo mismo. Recuerden que la media es el promedio. Entonces, ¿qué tanto van a variar esos valores del promedio? Para sacarla, dice, se calcula como la suma de los residuos elevados al cuadrado y divididos entre el total de observaciones. Ahorita explico la fórmula. No se ve compleja, pero está fácil de entender. ¿Okay? ¿Qué usos tiene la varianza? Esa medida de dispersión se utiliza mucho en los sectores de la economía y las finanzas. Y sirve para interpretar el riesgo de un rendimiento de algún procedimiento en concreto distinto del rendimiento esperado. ¿Sí? O sea, yo esperaba algo y bueno, qué tanto rendimiento me dio o qué valor me dio. Esos son los usos que tiene la varianza. Dice la varianza junto con la desviación estándar, ambas medidas relacionadas entre sí, son las medidas de dispersión de datos por excelencia, sobre todo en el mundo de las finanzas. Entonces esto se aplica mucho en lo que tiene que ver con finanzas. Si alguien por ahí ha visto las noticias y luego hablan de la bolsa de valores y ese tipo de cosas, a veces sacan ese concepto de la varianza. Bueno, es qué tanto va a variar un grupo de valores respecto a lo que se tenía esperado. Ok, ¿cómo se resuelve? Está sencillo, repito, es muy parecido a lo que vimos ayer. Ok, aquí tenemos de ejemplo. Dice, la siguiente lista de números corresponde a las edades de los empleados de una pequeña empresa. Ahorita nada más puse estos valores, pero pueden ser más valores. Ok, lo primero que hay que hacer, bueno, hay que fijarse qué valores me están pidiendo aquí en la fórmula. Uno de los primeros valores que me están pidiendo es esta X, que esa es la media o el promedio. Entonces vamos a sacarlo. Recuerden que para sacarlo se suma el número de elementos y los promediamos. O sea, se promedian, sería 33 más 26 más 30. Si alguien puede ir haciendo las cuentas, se lo agradecería mucho, con su calculadora obviamente. 28 más 40 entre 6, porque son 6 elementos. Ok, entonces eso me da de valor 193 entre 6. Eh, ¿Alguien me puede decir cuánto es 193 entre 6, por favor? 6 por 3, 18. Debe ser 30 y algo. 32.10. 32.16. Ok, esa es mi media. Es el promedio de todas esas cantidades. En este caso de las edades. Ok. ¿Qué se hace con ese valor de la media? Hay que aplicarlo en nuestra fórmula. Recuerden que XY es cada uno de los valores. Entonces dice que tengo que ir sumándolos, porque aquí está el símbolo de la suma. Los tengo que ir sumando. Voy a hacer la resta del valor, por ejemplo, el 33 menos lo que me dio del promedio. Eso lo elevo al cuadrado y luego los voy sumando. Eso es lo que se tiene que ir haciendo. Muy similar a lo que hicimos ayer. Entonces, bueno. Entonces, XY, el primer valor de XY, que es el primer valor del elemento, sería 33 menos 32.16 y eso lo elevamos al cuadrado. Y luego más, y así nos vamos.
sería 26 menos 32.16 al cuadrado. Y luego más 30 menos 32.16 al cuadrado. Y luego va 36 menos 32.16 al cuadrado más 28 6 al cuadrado. Okay. Y luego 40 menos 32.16 al cuadrado. Y todo eso se tiene que dividir ¿entre cuánto? Entre 6. Entre 6. Ok. Aquí se van a dar cuenta que va a haber algunos valores que van a quedar negativos cuando hacemos la resta. Pero ¿qué pasa cuando un valor negativo lo elevamos al cuadrado? ¿Cómo va a quedar? Positivo. Positivo. Ok, y entonces sería 33 menos 32.16. Vamos a sacando la cuenta. 33 menos 32.16 me da 0.84. Y ese hay que elevarlo al cuadrado. Luego es 26 menos 30 26. Si me pueden ir ayudando con las operaciones para hacerlo más rápido. Menos 6.16. Da menos 6.16. Ajá, al cuadrado. Y luego eso sería 30 menos 32.16. Es menos 2.16. Menos 3.84. siguiente da 3.84. 3.84 al cuadrado más 28 menos 3 no, Menos 4.16. menos 4.16. Y luego es 40 menos 32.16, 7.84. Ok, igual todavía falta hacer la división. Ok, ahora más hay que elevar al cuadrado. Me pude haber brincado los pasos, pero porque luego hay gente que va a ver el video y no se va a ver, ya no salieron esos valores. Bueno, entonces 0.84 al cuadrado 0.756. 0.7056 más, vamos a sacar aquí la científica, menos 6.16 oh, 37.9456. 37 punto qué, perdón. 94.56. Ok, y luego 2.16 al cuadrado 4.66 4.6656. luego 3.84 al cuadrado
14.7456, 4.16 al cuadrado, 7.30. Bueno, voy a dejarle con dos decimales para no escribir más. Y luego 7.84 al cuadrado, 61.46. Bueno, hay que hacer todavía la suma. Ok, eso tiene que dar 0.756 más 37.94 más 4.7456 más 17.30 más. ¿Cuánto les da? A ver, no, les da 136.81 o .82, como quieran. Ok, va a 136. Vamos a 182. Ok. Ese es el valor de la varianza. Ahí ya con esto es mi varianza. O sea, están variando 136.82 puntos, están variando. Ahora, para sacar la desviación, o sea, qué tanto se están desviando un valor de otro, simplemente a este valor le sacamos una raíz cuadrada. ¿De dónde sale la raíz cuadrada? Este 2 hay que despejarlo. Entonces, Profe, pero le faltó dividirlo entre 6. sí cierto, disculpa, sí cierto, perdón, ya me estaba equivocando. Gracias, Christoph. Ay, esta cosa, se me pasó. Perdón, gracias. Bien, que yo vi que está cierto toda la clase. Ok, se me pasó, faltaba entre 6, ahora sí. ¿Cuánto da? Debe dar 6, 22 punto 22.79. 70 y qué. 79 y 87. Bueno, vamos a dejarlo así con dos decimales. Ok, ya está. Ahora sí, vamos a sacar la desviación. Entonces, este 2 todavía le está estorbando. Vamos a sacarlo. Recuerden que la operación contraria de la potencia es la raíz cuadrada. Entonces, en este caso, tenemos que sacar la raíz cuadrada. Vamos a sacar la desviación. Entonces, sería 22.79. ¿Cuánto es la raíz? Vamos a sacar la raíz. Es 22 puntos. 4.7. ¿Dónde estás? ¿Cuánto te da, Christoph? ¿4 punto qué? 4.77. 37. Bueno, vamos a ver así con dos decimales, para no escribir más. Ok. Entonces, esa es la desviación. ¿Sí? Mis valores están desviándose entre todos. ¿Sí? 4.77 puntos. Y podemos ver que más o menos la diferencia entre los valores es más o menos
Entre 4 y 5 puntos es más o menos lo que va variando, ¿sí? Ok. Así se resuelve ese. Recuerde, aquí se tiene que ir elevando al cuadrado, ¿sí? En la que vimos ayer había uno que se acaba con valor absoluto. Este no, este nada más es con valor al cuadrado. Ok. ¿Dudas con este ejercicio? Supongo que nadie tiene dudas. Ok. Ahora, vamos con este que se llama coeficiente de asimetría. Este coeficiente de asimetría se mide el grado de asimetría de la distribución con respecto a la media. Recuerden que la media es el promedio. Un valor positivo de este indicador significa que la distribución se encuentra sesgada hacia la izquierda, es decir, bueno, ahorita se los explico. Orientación positiva. Un resultado negativo significa que la distribución se sesga hacia la derecha, y si me da exactamente 0 es que es simétrico, o sea, tanto de un lado como del otro no se mueve. Explicación. Si el resultado del coeficiente es mayor que 0, vamos a hacer aquí una grafiquita, porque eso lo estuve estudiando con una gráfica. Normalmente van a ver que las gráficas de los coeficientes de simetría se ven así. Entonces, si el valor, vamos a pensar que este fuera el punto medio, ¿sí? Si el punto medio, el valor del este es mayor que 0, quiere decir que la orientación es positiva, es decir, está arriba del 0, es medio, entonces va a ir no es asimétrico, es asimétrico pero de manera positiva. En caso contrario, si fuera un resultado negativo, el coeficiente de asimetría fuera menor que 0, ¿qué significa? Vamos a hacerlo así. Ok, si el punto medio estuviera aquí y va para atrás, o sea, quiere decir que es negativo. El valor es menor que 0, o sea que me diera negativo y iría hacia atrás. Y si en caso de que fuera que el resultado me diera exactamente un 0, que sí puede dar, pero va a ser muy raro, entonces quiere decir es igual a 0, significa, esta es la gráfica, este es el punto medio, ¿vale? Significa que los valores son simétricos, no se movieron ni de manera positiva como de manera negativa. Entonces hay que tomar en cuenta eso. De lo que estuve viendo para estudiando este tema, me di cuenta que muchas veces de los casos les puede dar positivo o negativo, pero puntos medios es muy difícil que dé. O sea, sí puede dar, es obvio, pero va a ser en casos muy específicos que dé. Ok. Entonces, eso significa esa definición. Mide el grado de simetría de la distribución con respecto a la media, es decir, del punto medio, qué tanto se distribuyen los valores hacia el lado positivo o hacia un lado negativo, o se quedan de manera, vamos a decirlo, neutra, que no se muevan. Eso es lo que están midiendo. La distribución se considera simétrica si el valor del coeficiente es 0, como ya lo habías visto aquí. O sea, si es simétrica es que va a quedarse 0, no se va a mover para ningún lado o para el otro. Ok. Esa es la fórmula que se va a utilizar o la que se utiliza. Pero para poder utilizar esta fórmula hay que sacar los diferentes elementos. Entonces, la ME, ¿alguien me puede decir qué es la ME? La mediana, Esta es la mediana, correcto. Esta es la mediana. Hay que sacar la mediana. Ok. ¿Esto qué es? El de la X con el palito o la línea arriba. promedio, El promedio o también le llaman la media, ¿no? Ok, el 3 es una constante y el SX es la desviación estándar.
No es tan complejo esto, nada más hay que ir sacando los elementos. Se saca por separado y una vez que ya los tengo, ya puedo aplicar la fórmula, pero entonces para eso hay que sacarla. Ok, entonces yo aquí ya puse un ejemplo, bueno, aquí ya tengo el enunciado de un ejemplo. El ejemplo es: si se tomó al azar a 5 estudiantes y se consultó su edad, los resultados fueron los siguientes. Entonces estas son edades de personas, ¿sí? De 5 personas al azar. Ok, hay que calcular el coeficiente de asimetría. Entonces, el paso número 1 es ordenar los datos. Entonces lo primero que hay que hacer es, hay que ordenar los datos. Como bueno, aquí no están ordenados, entonces el primero sería, bueno, aquí abajo, el de menor a mayor sería 18, luego sería el 19, otro 19, luego iría el 21 y luego sería el 23. Ok, ya tenemos eso. Segundo paso, hay que sacar la mediana. Pero no estaba rascando. Ay. Obtener la mediana. ¿Cómo saco la mediana? ¿Recuerdan cómo se saca? De estos datos, ¿cómo saco la mediana? ¿O cuál es la mediana? El dato que está en central. Está a la mitad, ¿no? Ahorita como son números impares no hay problema. ¿Cómo sé cuál es la mediana cuando son números impares? Pues el que está en medio, en este caso el 19, está en medio. ¿Y cómo sé que es el que está en medio? Porque tanto del lado derecho como del lado izquierdo tenemos el mismo número de valores. Entonces aquí hay dos valores y aquí hay dos valores. Entonces la mediana es 19. Yo tengo ese valor. Ok. Si fuera un número par, entonces ahí habría que sacar el promedio, o sea, sacar la mitad entre los dos números que estén en la mitad y promediarlo. Y ese sería el valor de la mediana. Ok, vamos con el tercer, el paso 3. El paso 3 es la media aritmética. O el promedio, pues, para que me entiendan. Obtener la media. Voy a poner aquí el promedio. Ok. Para sacar el promedio ya saben que no es la gran ciencia, nada más hay que sumar y dividir. Entonces, sacamos la media, sería 18 más 19. Si pueden ir haciendo la cuenta, por favor, para que no nos tardemos. Más 21 más 23. Y eso lo dividimos entre 5. Entonces, ¿cuánto da? 18 más 19 más 19, 20, serían 37, 46, debe dar Da 100. 16.2. Ok, da 100 la suma entre 5, ¿no? ¿Cuánto da la suma, Christoph? Debe dar 100, ¿no? A ver, Sí, perdón. Um, 18 Sí, da más 100. 19 más 19 más 21 más 23 me da 100. Ok. 100 entre 5 me va a dar 20. Entonces el valor de la media o del promedio es 20. Entonces ya tenemos dos valores. ¿Cuál otro me falta? Me falta obtener
Ya tengo la mediana, la media o el promedio. Me faltaría sacar la desviación estándar. Ok, entonces para sacar eso hay que irlos elevando al cuadrado, que fue lo que hicimos hace ratito. Entonces miren, vamos a sacar rojo para que se quede. Desviación estándar. Ay, qué feo escribo. Bueno, entonces nada más, lo único que tienen que hacer es elevar estos valores al cuadrado. Entonces vamos a poner aquí 18 al cuadrado, luego va 2 19, un 21 y luego un 23. ¿Cuánto es 18 al cuadrado? ¿Me pueden decir cuánto es? 324. Ok, 324. Luego 19 al cuadrado debe ser 361. 361. 21 al cuadrado debe ser más o menos 440 y qué, 42 o 41, 441. 41, 41. Y aquí es 23. Aquí es 23 al cuadrado, es que lo puse 2 al cubo. Aquí es 23 al cuadrado. Y 23 al cuadrado es 529. 529. Ahora hay que sacar la suma nada más. Que me debe dar 4, 5, 6, 7. Aquí debe dar un 6, 3, 9, 15, 19. Aquí debe dar, son 2016, ¿cierto? Debe dar 2016. Ok. Para sacar, bueno, eso es un paso. Para sacar esa desviación estándar hay una formulita. Por eso van a ver que estoy haciendo todo esto aquí. Bueno, miren, esto es, aquí sería la sumatoria de x y al cuadrado entre el total de elementos menos el promedio al cuadrado. Para sacar la desviación estándar uso esta fórmula. Ok, ya tenemos esta parte, la sumatoria de xy al cuadrado. Entonces cada xy, o sea, cada elemento lo tengo que elevar al cuadrado y los tengo que sumar. Aquí ya tengo este valor aquí. Entonces nada más hay que sacar o hay que ir sustituyendo. Entonces xy al cuadrado o la sumatoria de xy al cuadrado, ¿cuánto me da? Me va a dar 2016 entre n. ¿Cuántos elementos son? Son 5 elementos. Menos. ¿Y cuánto es el promedio? ¿El promedio cuánto me había dado? Aquí lo tenemos, me había dado 20. Y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Ok. Entonces nada más vamos sacando las operaciones. Entonces es 2016 entre 5, ¿cuánto me da? Da 403.2. 3.2. Ok. Entonces 403.2. Ok. Menos
20 al cuadrado. ¿Cuánto es 20 al cuadrado? Debe ser 400. 400. Está 3.2, creo. Ajá, 3.2 o 3, sí, 3.2. Ok, entonces, si hago la resta, 403.2 menos 400 me va a dar 3.2. Ok, raíz cuadrada de 3.2. Ah, no, pero ya con raíz cuadrada, ¿verdad? Es 1.78, 88, 54, 38. Ok, entonces es ahí. 1 punto qué, Christoph? 68, creo. 88, 88. 3.2. Vamos a ver acá. 3.2 raíz cuadrada. Espérame, aquí es una calculadora. ¿1 punto qué? ¿O es 4.52? Y a mí me dio 1.78. A ver. Sí, igual. Ok, 1.78. Ok. Bueno, esa es mi desviación estándar. Ahora, nada más hay que sustituir esos valores. Esto es SX. En la fórmula original, o no, en esta. Ay, está. En esta que está aquí. Entonces, bueno, ya habíamos sacado que la mediana, ¿cuánto me daba? La mediana era 19, ¿no? Mediana era 19. El promedio, o la media, ¿cuánto había dado? 20. Y la desviación era 1.78. Ok, entonces ya tenemos esos valores. Nada más hay que sustituirlos. Entonces, bueno, dejar aquí la fórmula. Era, es 3 por, y entonces el promedio, que el promedio o la media es 20 menos la mediana, y todo eso lo voy a dividir entre 1.78. Ok, hacemos primero la resta para que no cueste trabajo. 20 menos 19 pues nos va a dar 1, y luego entre 1.78. Entonces 3 por 1, 3, 1.78. ¿Cuánto da la división? Sería 1.68, ¿no? Sí. Sí. Ok. Entonces mi coeficiente de asimetría sí resultó ser mayor de 0, es decir, 1.68. ¿Qué significa? Que mi coeficiente es positivo o tiene una orientación
positiva. Si viéramos, por ejemplo, esto con, no sé, en finanzas, entonces quiere decir que pues, mis finanzas irían bien, ¿no? O sea, mi economía de mi empresa iría bien. Ok, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda, chicos? Todo esto Yo está creo grabado, que ¿eh? Todo esto está ninguna. grabado. Ok.